Bueno, buenos días a todos. Bueno, miren, les vamos a contar junto con Karina cómo fue nuestro proceso de actualización a las últimas tecnologías, ¿sí?, en nuestro producto. ¿Sí esto avanza? ¿José? Bien, gracias. Bueno, miren, nuestro equipo se propuso el año pasado convertir nuestro producto K2B a las últimas tecnologías, ¿sí?, que usamos, a todo el software que usamos, que es GeneXus, GeneXus PPM, GeneXus Query, Full Responsive y K2B Tools, que es la herramienta de patrones que usamos, que es una KB bastante grande, como ven ahí, tiene 16.000 objetos y 700 tablas. Y los objetivos eran, en primer lugar, la actualización tecnológica, ¿ok? Pero, en segundo lugar, queríamos crear una experiencia de usuario totalmente renovada, ¿sí? Y lo queríamos hacer todos juntos, ¿ok? Ese era un enorme desafío que nos propusimos el año pasado, ¿ok? K2B es un sistema que automatiza la gestión de las organizaciones, tiene toda esa funcionalidad que estamos viendo ahí. Esa funcionalidad está distribuida en distintos módulos que se interconectan entre sí a través de servicios y además con las aplicaciones del ecosistema de las organizaciones, o sea, es una plataforma en definitiva. Y bueno, les voy a contar un poco y compartir con ustedes, junto con Karina, cómo lo hicimos, lo que aprendimos en este proceso. Miren, el primero era actualizarnos tecnológicamente, ¿sí? Pero no solamente era actualizarnos, sino crear los mecanismos, ¿sí?, y las capacidades en nuestro equipo para mantenernos allí, para mantenernos siempre en la punta de la tecnología. Si nosotros vemos cómo es un proceso de adopción de la tecnología, podemos ver como que hay 3 niveles, ¿sí? Miren, el primer nivel es adoptar la nueva tecnología y hacer las mismas cosas de la misma forma que la estábamos haciendo, pero con la nueva tecnología. Este es un primer paso y está bien. Pero podemos ir un poquito más allá y ir a un segundo nivel de adopción de la tecnología, que es más interesante, que es hacer las mismas cosas que hacíamos, pero de nuevas formas que la tecnología ahora me permite, ¿ok? Y el tercer nivel de adopción de la tecnología, que es el más interesante aún, es hacer nuevas cosas que eran inviables hacer antes y que lo viabiliza la nueva tecnología, ¿sí? Estamos en un momento en la historia que es importantísimo llegar a ese nivel 3 para poder apoyar con nuestro software a las organizaciones en la transformación digital. No solamente llegar, sino es más importante que nunca poder mantenerse ahí. Por eso les decía que el primer objetivo era convertirnos todos, pero además crear los mecanismos para poder seguir, que tiene un poco que ver con lo que decía Armin, de tener un proceso de DevOps muy ágil para poder incorporar la tecnología y liberar todo esto en forma segura, estable, ¿sí?, para todos nuestros clientes. El segundo gran objetivo, y esto fue todo un desafío para nosotros porque al primero estamos bastante acostumbrados, a no tanto, que es crear una nueva experiencia de usuario en nuestra aplicación. Y bueno, el tema era cómo encarar estos dos desafíos, ¿sí? Porque en definitiva nosotros teníamos que hacer esas dos cosas que sabíamos que nos iba a requerir mucho esfuerzo, pero además teníamos que mantener a nuestros clientes actuales en sus versiones actuales y además seguimos evolucionando las versiones actuales porque no podíamos parar el mundo, digamos. Entonces hay una frase que describe muy bien esta complejidad, que es esta. ¿Sí? O sea, esto es una complejidad de cualquiera que hacemos software, a ustedes les debe pasar lo mismo. Y bueno, nosotros no queríamos hacer esto en 7 días, pero sí en tiempos mínimos. Entonces les cuento lo que hicimos y lo que aprendimos.
Miren, lo primero que teníamos que definir es la estrategia de avance, ¿sí? La primera estrategia que analizamos era esta, decir, bueno, vamos a tomar toda la funcionalidad de K2B, ¿sí? La convertimos toda la nueva tecnología, después la pasamos a Full Responsive y finalmente creamos toda la nueva experiencia de usuario en el producto. La ventaja de esta estrategia es que esto nos permitía, si no podíamos llegar al nivel superior, liberar en el medio, ya sea con la tecnología o con el responsive, versiones totalmente funcionales de K2B, ¿ok? Esa era una ventaja. La desventaja era, o el riesgo, era que nunca lleguemos al nivel superior, que era nuestro objetivo final en realidad. Entonces, para eso nos planteamos una segunda estrategia, que en vez de avanzar hacia arriba, avanzábamos hacia la derecha, por decirlo de alguna forma, si miramos esta gráfica. Entonces, lo que hicimos, en esta segunda estrategia, la idea que era definir un mínimo producto viable, o sea, un conjunto de funcionalidades de K2B que tuviera valor para nuestros clientes, y a ese conjunto de funcionalidades ponerle todas las características hacia arriba, pasarlo de tecnología, pasarlo al responsive y crear una nueva experiencia. Esta estrategia tenía una gran ventaja, es que nos permitía un aprendizaje en este proceso, que en realidad fue un aprendizaje, pero el desafío de esta estrategia era que teníamos que tener un proceso muy ágil de poder, una vez que tenemos el mínimo producto viable, avanzar en funcionalidad para darle más alcance a la solución. ¿Ok? Bueno, obviamente, finalmente nos definimos por la segunda estrategia, y ahí liberamos el mínimo producto viable y ahora estamos en el proceso de completar toda la funcionalidad. Bien, esta es la estrategia de avance en cuanto a la forma de desarrollo. ¿Cómo fue la estrategia de equipo? Hicimos una estrategia bimodal, o sea, nos dividimos el equipo en tres partes, ¿sí? El primer equipo se iba a encargar del diseño de la experiencia, el segundo equipo de la actualización tecnológica y además iban a trabajar en forma paralela, ¿ok? Y había un tercer equipo que era el encargado de, su prioridad número uno era mantener y evolucionar las versiones actuales de nuestros clientes, ¿ok? Yo ahora, en lo que queda la charla, junto con Karina, le vamos a contar un poco más, vamos a profundizar en el primer punto, que es el diseño de la experiencia. Nosotros hace ya unos años que estábamos estudiando este tema, investigando. Les cuento que hace 3 años fuimos al primer evento de diseño de interacción que se hace en toda Latinoamérica, en distintos países. Y fuimos con un compañero de trabajo que estábamos en el tema de diseño de experiencia y cuando llegamos al evento nos encontramos con una gran amiga que es diseñadora de experiencia de usuario, que se llama Lucía, y Lucía nos miró y nos dijo, ¿y ustedes qué hacen acá? Son los únicos ingenieros que hay en todo el evento. Y bueno, eso está cambiando, o sea, los mundos del diseño, como decía Gastón hoy, los mundos del diseño y la tecnología se van uniendo, ¿sí? Nosotros vamos entendiendo más de ese mundo y ellos nos ayudan a nosotros a crear mejores experiencias. GeneXus está incorporando además en las versiones y K2B Tools, la herramienta de patrones que nosotros usamos también, cosas para que sea mucho más fácil integrar esos mundos. El equipo de diseño de experiencia trabajamos un equipo multidisciplinario, una diseñadora, desarrolladores y funcionales para diseñar la nueva experiencia. Bueno, bien, entonces el objetivo era crear una nueva experiencia de usuario, ¿ok? Ahora, eso es algo como muy general, ¿no? El tema era saber qué elementos teníamos que rediseñar para crear esa nueva experiencia. Y después, cómo, o sea, el qué y el cómo, ¿ok? Entonces, miren, si nosotros vamos a analizar una aplicación cualquiera, ¿sí? Si nosotros miramos una aplicación, lo primero que vemos cuando interactuamos con la aplicación es cómo la aplicación luce, ¿sí? Los colores, el espaciado, los iconos que tiene, ¿ok? Eso es lo que se llama el diseño visual. Empezamos a interactuar con la aplicación, empezamos a hacer tareas o cosas dentro de la aplicación
Y vamos a ver cómo esa aplicación trabaja, cómo responde a nuestras acciones. Eso es lo que se llama diseño de interacción. A medida que nos vamos pasando por las pantallas de la aplicación, esa información que nos pide la aplicación o que nos muestra la aplicación está organizada, estructurada, jerarquizada de diferente forma. Eso es lo que se llama arquitectura de la información. Ese contenido que se me muestra tiene determinado lenguaje, suena de determinada forma. Eso es lo que se llama diseño de contenido. Y por último, allí abajo está la funcionalidad que nuestra aplicación provee, que es expuesta a través de lo que se llama modelo conceptual. El modelo conceptual es todos los elementos que nuestra aplicación expone para que el usuario interactúe con él, ¿sí? Objetos y acciones, ¿ok? Acá para bajar un poquito el modelo conceptual, si yo pienso en una aplicación Spotify, por ejemplo, sé que los objetos son las canciones, la lista de reproducción, los artistas, y las acciones son, bueno, compartir una lista de reproducción, seguir a un artista, escuchar una canción. Ese modelo conceptual es importante en las aplicaciones porque es una de las claves de la experiencia de usuario que a veces no la tenemos tan presente. Bien, entonces, todas esas capas son lo que conforman la experiencia de usuario. Cuán bien estén hechas esas capas se corresponderá con cuán buena sea la experiencia de usuario en la aplicación, ¿ok? Y entonces, bueno, como todas las cosas, se construyen al revés de lo que se ven. Entonces, una cosa que sí sabíamos es que teníamos que empezar de abajo hacia arriba. Entonces, empezamos por el modelo conceptual. Tomamos el modelo conceptual de K2B y lo simplificamos al máximo, ¿sí? Es muy común, no sé si les pasa, a nosotros nos pasa, que los desarrolladores a veces creamos artificios, creamos generalizaciones en nuestra base de datos que están buenísimas para la implementación, que forman parte de nuestro modelo de implementación, pero a veces los exponemos a los usuarios, eso. Y el usuario no, esos elementos no pertenecen al mundo del usuario, el usuario no los entiende, no los tiene que aprender, ni los tiene que entender. Nosotros somos los que tenemos que transformar eso en elementos que el usuario realmente maneja. ¿Ok? Entonces simplificamos el modelo conceptual. Ocultamos cosas que transparentaban el modelo de implementación, mejoramos muchísimo el lenguaje. Trabajamos mucho en la arquitectura de la información, ¿sí? K2B es un producto que tiene mucha información, entonces esto fue un elemento importante, ¿sí? Ver qué información necesita el usuario ver en cada momento, ¿sí? Solo la información que necesita, la mínima y la mayoría de los usuarios, y sí darle acceso a la otra información, pero a través de lo que se llama descubrimiento progresivo, o sea, que pueda ir mediante links o mediante líneas colapsables a acceder a un solo clic a esa información. O sea que en este punto estructuramos, jerarquizamos toda la información de K2B. Después generamos nuevas interacciones, ¿sí? Y potenciamos mucho la navegación entre los distintos elementos. No me puedo alejar mucho. Y por último, el diseño visual, ¿sí? Hicimos el diseño visual de todo. A ver, para darles una idea, bajar un poquito esto a tierra, les puedo mostrar algunas pantallas. Esta es la aplicación web de K2B. Y, por ejemplo, en K2B tenemos clasificado semánticamente lo que son las transacciones de negocio, o sea, las ventas, las compras, el pedido, la orden de compra, etc. Y, por otro lado, tenemos los objetos, que son los productos, los proveedores, etc. ¿Ok? Entonces definimos acá, como ven, la arquitectura de la información. Dijimos, bueno, vamos a organizar todo en tarjetas. Vamos a poner una tarjeta con los datos principales para que sea fácilmente escaneable. Después tarjetas con más detalle, ¿sí? Y después siempre, en todas las transacciones de negocio, vamos a tener los totales, los saldos y algunas tarjetas de información adicional que van a aparecer colapsadas, ¿sí? Después, bueno, diseñamos la interacción. Dijimos, bueno, descubrimiento progresivo, ven ahí que se muestra la mínima información y uno puede volver, detallar un poquito más la información.
Lo mismo para las tarjetas. Y después, otra de las pautas es que todo dato que aparece en la interfaz pueda ser explicado con un clic, ¿sí? En este caso, digamos que tenemos ahí los pagos ordenados, por ahora va a aparecer, y yo desde el dato, la idea es que desde el clic en el dato pueda acceder a la explicación, ¿ok? Ahí llegó. ¿Sí? Bueno, estos son algunos elementos que definimos para la interacción. Después, para los objetos, definimos otra arquitectura de la información, porque teníamos mucha información, entonces la agrupamos, la jerarquizamos con un menú lateral. Definimos cuál iba a ser la interacción de los objetos, ¿sí? Uno iba a poder navegando por los distintos elementos de ese menú, que en realidad lo que hacían era jerarquizar la información que se veían en tarjetas. Y otro elemento que hicimos que diseñamos es cómo se van a analizar los procesos de gestión mediante este tipo de patrones que tienen los indicadores de gestión. Y dijimos, bueno, todos van a ser similares, ¿sí? Vamos a definir cuáles son los indicadores de gestión y después vamos a poner gráficas abajo del qué, del cómo, del quién, del dónde, que explican esos indicadores de gestión, y desde las gráficas voy a poder acceder a más detalle. Estos son 3 tipos semánticos que nosotros definimos y trabajamos en analizarlos y en definir su arquitectura y su interacción, ¿ok? Ahora, ¿hicimos eso para todos los objetos de la KB? Es imposible, yo les contaba que teníamos 16.000 objetos. Entonces, el proceso fue así. Tomamos una muestra, ¿sí? Tomamos para esos tipos de semánticos que les conté, tomamos un objeto simple y uno complejo. En definitiva, trabajamos sobre 6, 7 objetos nada más, que eran representativos de la funcionalidad de K2B. Y con esos objetos diseñamos el contenido, la arquitectura de la información, la interacción y el diseño visual. Trabajamos para eso en el equipo de interacción que les comenté, de experiencia de usuario. Hicimos procesos muy rápidos de prototipado, o sea, hacíamos algunas ideas y no nos quedábamos días definiendo cuál era la mejor, sino que hicimos un proceso de design thinking muy ágil. Cuando teníamos una idea que más o menos nos cerrábamos, la prototipábamos y la íbamos refinando directamente sobre el prototipo. Directamente nos sentábamos en la máquina, íbamos cambiando el código y íbamos viendo nuevas opciones hasta que la cerrábamos. Este trabajo, que lo que hicimos, en definitiva, ¿qué tuvo como resultado? Un design system, ¿sí? Porque en definitiva todo este trabajo definimos los principios que queríamos que rigieran nuestra experiencia de usuario, ¿sí? Para cada tipo semántico los patrones, ¿sí? Las guías de diseño y de interacción que íbamos a seguir y todo el diseño visual. Lo bueno de esto es que ese design system no quedó en un documento, sino que lo incorporamos a las herramientas que usamos. Lo incorporamos a GeneXus, lo incorporamos a las K2B Tools, que es la herramienta que nos generan a nosotros los patrones. En realidad K2B Tools ya tenía un design system, con este trabajo lo que hicimos fue potenciarlo más y definimos guías y componentes para K2B, que es el Design System Rigel, que en definitiva, aparte de todo eso, tiene, en realidad todo eso lo tiene adecuado a la semántica del dominio de K2B. ¿Se entiende? Y bueno, y al ponerlo en las herramientas, lo que logramos fue que después de definido lo pudimos propagar muy rápido, ¿sí? Porque el gran porcentaje del Design System estaba dentro de las herramientas. Bien, también creamos un sitio con ese Design System donde es la única fuente de la verdad, está acá, ¿sí? Acá tenemos todos los patrones, todas las guías, todos los componentes de diseño visual que sirven tanto para que lo utilicen los desarrolladores como para los socios o los que quieran extender el RP. Y bueno, como resultados, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos una versión totalmente renovada tecnológicamente y con una nueva experiencia de usuario que se llama K2B Faro. Ya lo teníamos, pero potenciamos mucho el Design System Orion de nuestra herramienta de patrones K2B Tools y además tenemos formalizado, ¿sí?, y publicado un Design System de K2B que tiene todos esos componentes que le comentaba.
Esto en realidad era lo que queríamos obtener. De última, este era el resultado que queríamos. Pero en este trabajo tuvimos otros resultados que en realidad no los esperábamos, que en realidad se los va a contar mejor que yo, Karina. Gracias, Maida. Buenos días para todos. La verdad que es un gusto estar en este encuentro 28 con todos ustedes, compartiendo sobre todo lo que hacemos. Como decía Maida, nosotros trabajamos mucho Maida contaba recién, en un proceso para, de alguna manera, actualizar y dar un salto importante tecnológico en K2B y construir una nueva experiencia arriba de ese producto, que es un producto de gran porte, de gran tamaño. Pero en ese camino del hacer, nosotros aprendimos algunas otras cosas que desde mi óptica tienen mucho más valor de lo que obtuvimos. Y eso es lo que le quiero contar un poquito en este rato. Cuando nosotros empezamos este proceso pensábamos que hacer un design system se trataba únicamente de decir, bueno, yo voy a tener una nueva UI y algunas pautas, algunos documentos con los cuales voy a establecer las reglas con las cuales diseñar interacciones. Durante el proceso fuimos estudiando y fuimos haciendo, y ahí aprendimos algo más. Nosotros obtuvimos algo mucho más grande. Obtuvimos lo que llamamos una cultura digital K2B. Si nosotros vemos ahí los elementos que definen una cultura, que son los de la izquierda, vemos que se correlacionan en forma asombrosa con los componentes que definen un design system. Y eso para nosotros tiene un valor muy importante, porque eso no hace solo a cómo nos comunicamos con nuestros clientes, sino que hace a una cultura de la organización y hace también a una cultura de la plataforma K2B en la que estamos. Entonces, esto fue lo primero que aprendimos, pero lo segundo que aprendimos, y también muy importante, es que si queríamos cambiar la experiencia de nuestros usuarios, teníamos que cambiar la forma en que hacíamos software. Gina Bolton, que es la persona que hizo el Design System de Amazon y de Salesforce, explica esto con un ejemplo que a mí me encanta y que lo quiero compartir con ustedes. Para los que vieron la película The Founder, que relata cómo surge McDonald's, cómo se crea McDonald's, a Michael Keaton, que es el que representa al vendedor Ray, este vendedor va una y otra vez a McDonald's e intenta vender su máquina de batidos. Y bueno, los dueños de McDonald's estaban muy ocupados ¿en qué? En su producto. No sé si les suena algo esto, ¿no? Entonces, bueno, no consigue la atención, pero de tanto ir, lo que consigue sí es empezar a soñar. ¿Empezar a soñar en qué? En generar una nueva experiencia para McDonald's. Entonces, él dice, bueno, este negocio tiene un futuro tremendo, y ese futuro tremendo está basado en una experiencia que la definió como hacer la mejor hamburguesa y entregarla en 30 segundos. ¿Y qué pasa? Cuando llega a convencer a los hermanos McDonald's, la siguiente escena de la película es una cancha de tenis. Una cancha de tenis en la cual los hermanos McDonald empiezan a diseñar cómo iba a ser la cocina, cómo iba a ser su cocina para conseguir esa experiencia. Y ahí definen un layout y definen todas las tareas. ¿No se ve? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Bueno, porque es importante ver el layout. ¿Demoramos? Ahí está el layout. Bueno, lo que hicieron los hermanos fue definir cada una de las tareas de esa cocina y definir cómo iban a ser las rutas de sus empleados, y esto lo cambian una y otra vez
y lo definen una y otra vez y lo diseñan una y otra vez hasta conseguir, y la ensayan, hasta conseguir una coreografía perfecta. Bueno, eso fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros tuvimos que diseñar, cambiar nuestra cocina, tuvimos que cambiar la forma en que nosotros hacíamos software. Y para nosotros esto es de los subproductos, y no tan subproducto, más importante que obtuvimos. Y cuando uno da un paso hacia la automatización, como dimos nosotros, porque esto significó construir componentes, y construir componentes para después ensamblar, ese paso nos aumenta sustancialmente la productividad. Pero cuando uno da un paso en este sentido, siempre se plantea la situación de compromiso de decir, ok, pero esto no me sacará innovación, esto no me sacará flexibilidad en el diseño de mis interacciones. Y bueno, yo les cuento acá otra historia. Para los que les gusta el jazz, hay un tipo de jazz que se llama jazz improvisado, en el cual se suben a un escenario 5 músicos y empiezan a tocar. Los músicos que tocan este tipo de jazz tienen que ser músicos excelentes. Y de alguna manera largan y construyen las mejores melodías de jazz. Yo no me puedo imaginar cómo pueden estar 1 hora tocando música y que a cada músico se le ocurra una nota que esté en congruencia, en armonía con los otros. Es como que imposible. Es más o menos como pensar que vamos a poner a 5 desarrolladores a hacer una aplicación y a que a todos se les va a ocurrir hacer más o menos la misma interfaz. Yo tengo un primo que toca jazz improvisado y que toca el saxo. Entonces un día le pregunté, a ver, cántame un poco la justa y decime, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para que se les ocurra tocar la misma nota y que sea coordinada con el resto? Y mi primo me dijo lo siguiente. Me dice, mira, no hay magia en esto. Nosotros trabajamos muchísimo en construir bloques musicales de altísima calidad, pero además que sean fácilmente ensamblables con el resto. Y cuando subimos a un escenario, ahí es lo mejor, porque la creatividad y la innovación es en ese momento. Es cuando creamos, ensamblamos esos bloques y creamos el mejor espectáculo para nuestros oyentes. Y a nosotros nos pasó un poco lo mismo. Nosotros no perdimos creatividad, no perdimos el crear la mejor interacción, el mejor espectáculo para una interacción, sino que lo hicimos construyendo, como decía Maida, de esos bloques que habíamos pensado muchísimo y que tenían que ser de altísima calidad. Y la tercera cosa que aprendimos fue que rápidamente nos dimos cuenta de que esto no era de una vez y para siempre, sino que tenía que evolucionar, porque seguramente ese design system cambiase. Entonces teníamos que trabajar muchísimo, como dijo Maida, en los patrones para poder propagar esto. Si nosotros leemos literatura de los design systems, de los número 1, encontramos en forma recurrente un problema, que es el de propagar. Hoy por hoy, imagínense cambiar un icono, un color, un componente en una aplicación como K2B de 10.000 objetos, eso seguramente impacte miles de objetos. Si eso lo tuviéramos que hacer a mano, eso sería totalmente inviable. Para nosotros fue fundamental este tema de propagar y trabajamos mucho en eso. Sin duda, el gran actor o el gran protagonista en este tema es la GeneXus 16. GeneXus 16 hoy tiene todos los elementos para poder hacer eso. Pero también tuvimos que trabajar mucho en los patrones, en nuestros patrones, y construir un Design System Orion que nos permite propagar y que además es un poco más agnóstico que el Design System de Richel, que es el de K2B, y que de alguna manera hoy estamos disponibilizando también para la comunidad para apoyar este proceso y que se den un poquito menos de porrazos de los que dimos nosotros. Así que ese Design System está disponible.
Y miren, para nosotros es muy común, nosotros en la comunidad Genexus estamos muy acostumbrados a propagar ¿qué? Los cambios en la base de datos. Estamos muy acostumbrados a propagar la lógica de las aplicaciones. Esta Genexus 16 que hoy se pone sobre la mesa tiene el tercer elemento, muy fuerte, la capacidad también de propagar las interacciones. Y esto no es un tema menor. Yo creo que con esta Genexus 16 estamos dando un salto altísimo en la construcción de software que impacta directamente en nuestra productividad y en la calidad del software que estamos haciendo. Y por último, que me están llamando al orden, si esto me deja, a mí hace 25 años, estoy declarando de edad acá, así que ténganlo presente, que estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas, pero a mí me sigue maravillando. Me sigue maravillando que tomemos una aplicación de 16.000 objetos donde la lógica de la aplicación, la funcionalidad estaba bien, no había nada que hacer. Y eso significa base de datos, lógicas y proceso de negocio. Y eso, digamos, está todo bien, esto no lo cambiamos. Pero arriba de eso vamos a construir una experiencia de usuario. Esto a mí, hoy por hoy, discúlpenme, me sigue maravillando. Y esto es algo que tenemos en esta comunidad Genexus, no lo tenemos fuera, por lo menos hasta donde yo sé. Entonces, esto solo lo podemos demostrar y ver haciéndolo. Entonces, señores, mi invitación es a animarse a tirarse al agua, a transitar esta carretera del hacer, porque en esta carretera del hacer, no solamente como nos pasó a nosotros, encontramos todo lo que buscábamos o los objetivos que buscábamos, sino que encontramos un nivel superior, que creo que es lo que tenemos todos acá, que es el desafío de construir cada vez aplicaciones de mayor calidad y que sean cada vez más, que lo hagamos en forma cada vez más eficiente. Así que esto es lo que nosotros conseguimos como segundos resultados y lo que aprendimos. Los invito a transitar el mismo camino. Muchas gracias.